Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar el libro del profeta Jeremías, capítulo 5. Para ello vamos a orar. Querido Señor, en este momento tan especial solicitamos que la bendición y la gracia de tu Espíritu esté con nosotros, que tú nos ayudes a entender tu palabra y a guardarla en nuestro corazón y poderla compartir con otras personas. Gracias por escucharnos, lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 5 de Jeremías es la descripción de un pueblo que persiste en la maldad y la corrupción a pesar de las diversas llamadas de atención de parte de Dios. La corrupción abarca todas las categorías sociales, desde las clases más altas hasta las más pobres. Por eso el Señor envió un castigo devastador en forma de invasión extranjera, porque Dios no puede transigir con tal estado de cosas. E incluso Dios retiene sus bendiciones esperando una reacción del pueblo, pero este cada vez más se aleja de Dios. La primera sección son los versículos 1 al 6, donde el profeta denuncia la depravación moral de Judá. El Señor le presenta un desafío al profeta, versículos 1 y 2. Recorred las calles de Jerusalén, mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis un solo hombre, si hay alguno que practique la justicia, que busque la verdad, y yo lo perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran en falso. Este desafío dado al profeta es que debía ir por las calles de Jerusalén y buscar a un solo hombre que haga justicia y que hable verdad. Y si lo encuentra, entonces Dios perdonará la ciudad. Esto es una descripción terrible de una ciudad que Dios la formó para que fuera la fuente del conocimiento de la salvación en Dios. Entregada totalmente a la idolatría, ¿dónde están los sacerdotes? ¿Dónde están los gobernantes de este pueblo? Ellos debían ser guías de verdad, pero no lo eran. Por el contrario, están jurando en vano. Recordemos que en este contexto, jurar en el nombre de Dios significa reconocerlo como el soberano. Leamos Isaías capítulo 45, versículo 23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Así que es un reconocimiento total de la soberanía de Dios. Pero este es un pueblo que no reconoce a Dios ni le adora de corazón. Por lo tanto, están jurando en falso porque pretenden adorar a Dios, pero no lo hacen de corazón. Ahora, esta es una descripción de la humanidad en su totalidad. El apóstol Pablo hace una descripción muy clara en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 17 y versículo 23. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides y debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuraron para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La realidad que presenta aquí el apóstol Pablo es que los seres humanos estamos completamente perdidos y la única solución que podemos encontrar es la justicia de Cristo. Es la única solución. Si no la encontramos, estamos en el lugar equivocado. En el versículo 3 el profeta nos confronta con una realidad. Volvamos a Jeremías capítulo 5. Jehová, ¿no miran tus ojos la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron convertirse. El profeta hace una pregunta que tiene una respuesta en sí misma. Dios escudriña todo. Dios lo sabe todo. Este pueblo recibió grandes castigos de parte de Dios, llamados, advertencias, pero no quisieron oír,
Antes dice que endurecieron su corazón como una piedra. De pronto pensaba Jeremías que entre los pobres y sencillos de la ciudad encontraría hombres justos, pero no es así. Leamos los versículos 4 y 5. Entonces yo dije, ciertamente estos son pobres, tan enloquecidos pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo y rompieron las coyundas. La corrupción era generalizada. Los pobres, los ricos, los ignorantes o los estudiosos, todos estaban llenos de pecado. A veces pensamos que una persona por ser pobre es mejor y más justa que una persona que tiene dinero. No se trata de posiciones sociales, sino de nuestra relación con Dios. Ahora, quiero que meditemos un poco en los pensadores del siglo XXI, que llegaron a afirmar que lo que la gente necesita para solucionar la corrupción es educación. Piensan que la corrupción se debe a que son personas del vulgo, ignorantes, y entonces pues hay que educarlos. Pero vayamos entonces ahora a los más educados, a los gobernantes, y nos damos cuenta que allí también hay maldad. El problema del pecado, la maldad y la corrupción no se soluciona con una buena educación o universidades bien establecidas, pero que lamentablemente enseñan humanismo, sino que basta ver nuestra sociedad y ver cómo la corrupción es galopante aún entre la clase más rica y favorecida. Es cierto que la educación tiene su lugar y es importante, pero debe ser aquella que nos lleve a reconocer la soberanía de Dios. Allí está el remedio para la maldad. La pregunta que se plantea el profeta es, ¿qué hacer con una nación que existe para servir a Dios y que ahora no quiere servir nada de Dios, no quiere saber nada de Dios, que no escucha los mensajes de Dios, que no le sirven las reprensiones divinas? Pues dejaría a su suerte, y entonces el versículo 6 describe la venida del león, que representa la fuerza, el leopardo, la rapidez, y el lobo, la fiereza, que representan a Babilonia. Esto solo ocurrirá en el juicio final. Las naciones se apartarán de Dios, los gobernantes se apartan de Dios, la sociedad se corrompe e invierte los valores. El juicio de Dios vendrá y destruirá. La siguiente sección de Jeremías capítulo 5 comienza a describir la corrupción en todos los estamentos de Israel para que podamos comprender el juicio que vendrá sobre Jerusalén. En los versículos 7 a 9 el Señor se presenta como un esposo que ya está cansado de la infidelidad de su mujer y ya no está dispuesto a tolerarla más. Entonces describe sus adulterios en los que no respetaba a nadie. Generalmente cuando una sociedad se aparta de Dios se refleja por la destrucción del hogar y los matrimonios y la práctica de inmoralidades como la fornicación y el adulterio. El enemigo pretende atacar y destruir la figura del matrimonio porque es la manera más efectiva de llevar a una sociedad al caos. Entonces el Señor dice, ¿cómo he de castigar a esta nación? Apela al razonamiento humano y a la lógica humana, que cuando vemos un acto de corrupción exigimos justicia y castigo al infractor. Y eso es lo que Dios plantea aquí. Lo primero es corrupción moral. Un pueblo apartado para ser santo ahora está sumido en prácticas inmorales debido a la idolatría, pues el resultado final es el castigo divino. La tercera sección de este libro son los versículos 10 al 17. Aquí se describe la venganza divina. Leamos los versículos 10 y 11. Escalad sus muros y destruir, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Porque resueltamente se rebelaron contra mí, la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Dios da permiso a los babilonios de venir y destruir la ciudad, pero dice, pero no del todo. Hay un límite para Babilonia. La viña del Señor será limpiada, podada, sus hojas enfermas serán cortadas, pero no la va a destruir del todo. Porque allí nacerá el renuevo de Dios, que volverá a levantar a esta nación con su poder. Dios hace su obra de pulimento en nuestra vida.
cuando las pruebas o las dificultades vienen, son instrumentos divinos para pulir nuestro carácter. Ellen de White nos ayuda a entender este aspecto al escribir: las pruebas de la vida son los instrumentos de Dios para eliminar de nuestro carácter toda impureza y tosquedad. Mientras nos labran, escuadran, cincelan y pulen, bruñen, el proceso resulta penoso y es duro ser oprimido contra la muela del esmeril. Pero la piedra sale preparada para ocupar su lugar en el templo celestial. El Señor no ejecuta trabajo tan consumado y cuidadoso en material inútil. Únicamente sus piedras preciosas se labran a manera de las de un palacio. Discurso Maestro de Jesucristo, página 15. Dios no quiere la muerte de su pueblo, sino que desea que su pueblo reaccione y le sirva de corazón. Otra causa para el castigo divino la encontramos en Jeremías capítulo 5, versículos 12 y 13. Negaron a Jehová y dijeron: Él no existe, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. Lo primero que hace este pueblo es negar la existencia de Dios. Este pueblo que existe porque Dios intervino de manera directa, ahora no quiere reconocer a Dios. Pero es que hay dos formas de negar la existencia de Dios. La primera, afirmar que Dios no existe, y generalmente se usan argumentos cuestionando la injusticia del mundo, el dolor, y creer que esto prueba suficiente para negar que Dios exista. El problema es: ¿por qué negar lo que no existe? Cada vez que el hombre trata de negar la existencia de Dios, lo que hace es reafirmar su existencia. En segundo lugar, es creer que Dios existe, pero vivir como si Dios no existiera. Es decir, afirmamos que creemos en Dios, afirmamos que Dios está en el cielo, pero no lo escuchamos, no lo adoramos, no nos rendimos a Él. Es como si no existiera. Esto es lo que pasó a Israel. Ven la evidencia de Dios, escuchan las amonestaciones, ven la poderosa intervención de Dios, pero no les interesa. E incluso tienen problemas que se acomodan a su forma de pensar y quieren que el Señor pues sea como ellos quieren que sea, pero no desean que Dios dirija sus vidas. El versículo 14 muestra la labor difícil que tendría el profeta en estas circunstancias. Dice: Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, por haber dicho esto, yo pongo mis palabras en tu boca como fuego, y este pueblo como leña, y los consumirá. En vez de ser viento, la palabra de Dios en boca de Jeremías será como un fuego que de repente y en forma irresistible consumirá a los burladores, como el fuego consume la leña seca. Está describiendo la invasión poderosa de una nación que destruirá. Versículo 15 y 16. Yo traigo sobre vosotros gente de lejos, casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignoras, y no entenderás lo que diga. Su aljaba es como un sepulcro abierto, todos son valientes. Entonces, debido a esto, a la rebeldía del pueblo de Israel, Dios traerá una nación lejana, con lengua extraña, que devorará todo lo que Israel tiene. Esta es una referencia a la destrucción de Babilonia y se refiere al poder de esta nación, su ejército completo por arqueros diestros que harán que los sepulcros estén abiertos recibiendo la cantidad de muertos que habrá. Esta nación viene como un creciente río que nadie puede determinar su impacto, ¿verdad?, sobre la vida de esta nación. Versículo 17. Comerá tu mies y tu pan, comerá a tus prójimos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. La acción de comer representa la destrucción de Judá, de sus moradores y de todo lo que tenían. La espada representa todas las armas de guerra y convertirá todo en nada, es decir, las ciudades, las tierras, todo desaparecerá como si nunca hubiera existido. Y entonces vienen los versículos 18 y 19. Muestra la causa o la razón de tal destrucción es la idolatría.
Un mensaje de aliento, comienza con un mensaje de aliento, versículo 18. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Esto es un mensaje recurrente en el libro de Jeremías. Dios castiga, permite a Babilonia atacar a Israel para que ésta reaccione, pero no la aniquilará del todo. El Señor se reserva un resto en su pueblo para que sea en el futuro el núcleo restaurador nacional. Recordemos que la justicia de Dios va combinada con su misericordia y es algo que nunca debemos olvidar. Versículo 19. Y cuando digan, ¿por qué Jehová el Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces le dirá, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Aquí vuelve al tema central del capítulo, que tiene que ver precisamente con las causas por las cuales el Señor castigará este punto. El pueblo se atreve a preguntar la razón de esas calamidades a pesar de las promesas que Dios les había dado, que lo escogió como un pueblo peculiar. El profeta deberá responder a esa recriminación. Judá había abandonado a Dios y se había entregado a la idolatría. Las promesas de Dios eran condicionales a la fidelidad del pueblo. Como habían servido a dioses ajenos en la tierra que Dios les dio, ahora serán llevados de su tierra a otras tierras y allí servirán a sus captores. Tremendo castigo vendrá sobre ellos. La siguiente sección de este capítulo son los versículos 20 al 25 y se describe la rebelión contumaz de Israel. Leamos los versículos 20 y 21. Anunciad esto en la casa de Jacob y hacedlo oír en Judá, diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Porque este pueblo tiene oídos y no oye, tiene ojos pero no ve. Y es que no hay peor sordo que el que no quiera oír y peor ciego que el que no quiera ver. Este pueblo no respeta a Dios, no le obedece y no escucha sus consejos. Recordemos que el pecado pervierte las percepciones morales. El pecado premeditado corta el nervio óptico del alma. Veamos ahora el versículo 22, donde dice, a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse la arena por límite al mar, por estatuto eterno que no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus olas, mas no lo traspasarán. El profeta alude al infinito poder de Dios y a su consumada sabiduría manifestados en la naturaleza. Con sus misteriosas profundidades, su vasta expansión y sus rugientes olas que forman grandes montañas, el mar es un símbolo apropiado de la poderosa y aparente irresistible de las fuerzas naturales, pero que están bajo el control de Dios. Él es el soberano del universo, controla la violencia de los abismos, pone límite al mar declarando, según Job capítulo 38 versículo 11, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de sus olas. Aunque por separado los granos de arena son fáciles de mover, las vastas playas arenosas constituyen una barrera muy efectiva contra el incesante batir de las olas. Se muestra el poder de Dios. ¿A esto Israel no teme? Pero sí a los ídolos que no saben nada. ¿Es que no se dan cuenta de la insensatez? Leamos los versículos 23 al 25. Pero este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da la lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guardará los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Ante la manifestación del poder de Dios, este pueblo se rebeló contra la ley de Dios. Servir a Dios con sus acciones, en vez de eso, lo desafió. Este pueblo que ve las manifestaciones del poder de Dios, que entiende que es el que da la lluvia a su tiempo, que es el que pone en orden en todo, no le temieron. Por el contrario, se apartaron del bien, se apartaron de la salvación y su destrucción es inminente por su rebeldía.
Sigamos estudiando Jeremías capítulo 5, pero ahora vamos a ver en los versículos 23 al 29 la manera en que fueron tomados, desprevenidos, según ellos, en este juicio divino. Leamos el versículo 26. Porque hay en mi pueblo malhechores que acechan como quien pone lazos, que tienden trampas para cazar hombres. Aquí se usa la metáfora de un cazador de aves que pone trampas, redes en el suelo, laces, y se refiere a todas las prácticas engañosas con las cuales hacían presa a los inocentes y a los incautos. Versículo 27 y 28. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaños, así se han hecho poderosos y ricos. Engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, y sin embargo prosperaron. La causa de los pobres no juzgaron. La jaula repleta de cosas representa a las clases de hombres que llenaron sus bolsillos con engaño y estafa. Se habían enriquecido engañándose mutuamente y aprovechándose del prójimo con sus turbios negocios. En vez de hacer apoyo al pobre, antes le robaron y lo engañaron. Sus obligaciones sociales fueron olvidadas por la ambición. Entonces el Señor pregunta, versículo 29, dice Jehová, ¿no castigaré esto? ¿De tal gente no se vengará mi alma? Dios es un Dios justo. Su justicia no puede tolerar el pecado, la mentira ni el engaño. La transgresión exigía retribución y castigo. Entonces termina el capítulo con un resumen de la profundidad de la maldad de esta nación. Versículo 30 y 31 dice, cosa espantosa y fea es hecha en el país. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dominan por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiere. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Se resumen las razones inevitables del castigo que estaba por caer en Jerusalén. Profetas, sacerdotes y el pueblo unido para hacer el mal. Una descripción de la terrible situación del pueblo de Dios. Los profetas profetizaron mentiras, es decir, en vez de amonestar, en vez de guiar a la gente al arrepentimiento, en vez de anunciar el mensaje de Dios, lo hacían sentirse cómodo, les decían que todo estaba bien. Los sacerdotes enseñaban lo que querían, es decir, no abren la palabra de Dios para guiar al pueblo, sino que solo enseñan lo que quieren, lo que viene a su mente llena de maldad. No son verdaderos guías espirituales. Y dice, y mi pueblo así lo quiso. Es decir, que el pueblo no buscó la sabiduría verdadera, no buscó al Señor de corazón, no buscó el verdadero mensaje de Dios, no buscó verdaderos profetas, no quiso escuchar otro mensaje, no le interesó lo que Dios tenía que decirles. Por eso, cuando venga el desastre, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? Esta es una tremenda pregunta que debe llevarnos a una reflexión de nuestra propia vida. ¿Estamos escuchando la voz de Dios y estamos sirviendo su camino? Pero cuando llegue el fin de la historia de este mundo, ¿qué harás? Los corruptos sacerdotes y profetas y los gobernantes de Judá se preocupaban por el hoy, cómo enriquecerse hoy, cómo disfrutar hoy. Pero Jeremías los quiere llevar a ver el futuro. Quiere confrontarlos con los resultados finales de sus decisiones. La pregunta es, ¿nos estamos preparando para el final? Lo que vemos a nuestro alrededor es corrupción, inmoralidad, una sociedad que lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Todo indica que vamos a una crisis global, a una destrucción total. ¿Cómo nos estamos preparando para el fin? ¿En qué grupo te ubicas? ¿Cuál será tu reacción cuando Cristo venga? Estas preguntas, apreciado amigo y hermano, debemos responderlas hoy, porque nuestras decisiones de hoy, el camino que tomemos hoy, determinará el resultado final. Te invito entonces a que tomes la mejor decisión, la de escuchar la voz de Dios, la de seguir sus caminos, la de aceptarlo como el Rey de tu vida, y al final podrás entrar a su lado en el reino nuevo y estar con Él por siempre. Que el Señor te bendiga y te guarde hoy y que pueda llegar esta salvación a tu corazón. Amén.